O sea, de hecho, él lo mismo lo ha dicho, veo el pasado, veo el presente, veo el futuro y veo muchas posibilidades de lo que está sucediendo a partir de cada decisión que se está tomando, porque cada una es un futuro posible. Ajá. Después de eso nos cuenta también que el gobierno obviamente se enteró y que inmediatamente dijeron, de aquí somos. O sea, sí. Este es el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Superman existe y es estadounidense. O más bien, como después lo dirían, Dios existe y es estadounidense. El gobierno lo empieza a convertir al Dr. Manhattan en básicamente una celebridad y también un sistema de disuasión, es decir, es un arma viviente. Los rusos ahí es cuando empiezan a quedarse a raya porque dicen, güey, estos cabrones tienen a un pinche superhombre que puede acabar casi con todas nuestras ojivas nucleares en el aire. Uh-huh. Y nos puede desaparecer nuestro puto país así. Sí, entonces, precisamente eso da un impacto más a la serie, lo hace más serio y lo lleva a un nivel de ¿cómo se llama? De nivel político entre los gobiernos, entre las sociedades y todo esto. Y que bueno, a nivel de gobierno hay un impacto, ¿no? Una respuesta. Sí. Ya los rusos ya dicen, no mames, ya no me voy a quedar yo así, ¿cómo se llama? Ya no puedo yo atacar, ya no puedo yo tomar una decisión así a la ligera, uh-huh. Porque saben que los Estados Unidos tienen a un personaje pues súper poderoso. O sea, sí. Está muy interesante esa parte. Uh-huh. Así es. Vemos también cómo el mismo gobierno le va dando uso al Dr. Manhattan en varias situaciones. Al principio el Dr. Manhattan actúa como cualquier otro superhéroe precisamente por órdenes del gobierno. El combate contra criminales, combate contra Moloch, contra otros supervillanos, pero rápidamente le van dando un uso mucho más sombrío, digámosle. Cuando finalmente hacen que todos los superhéroes sean ilegales, excepto obviamente el Comedian que trabaja para ellos y el Dr. Manhattan que también trabaja para ellos, es cuando le ordenan al Dr. Manhattan y al Comedian entrar en el conflicto de Vietnam. El Dr. Manhattan prácticamente es el que los hace ganar en cuestión de días. Uh-huh. O sea, no dura mucho la guerra, a lo mucho que será una semana. Y él mismo empieza a decir, me sorprendía que que la gran mayoría del Vietcong le pedía a los soldados estadounidenses poder rendirse en vivo frente a mí, como si me trataran como una especie de dios, una deidad extraña. Vemos todo este tipo de cosas, vemos también que su mentalidad va cambiando de manera muy drástica. Él ya no tiene las limitaciones de un humano normal, no siente frío, no siente calor, no tiene hambre, no tiene sed, no necesita comer, ni siquiera necesita respirar. Y eso también, no siente el dolor jamás, es más, no siente miedo. ¿Por qué? Porque nada lo puede dañar. Y todas estas cosas, la forma en la que él ve el tiempo, él incluso puede ver los neutrinos, puede ver las ligaduras entre los átomos. O sea, él tampoco ve nuestro mundo de la forma en que un humano lo ve. Él lo ve precisamente en sus partículas más pequeñas y esenciales. Él es Dios. Definitivamente. Y de algún modo me encanta porque también te da a entender cómo es que precisamente pudiera plasmarse este Dios en este mundo, en esta realidad. Uh-huh. Porque bueno, definitivamente la realidad es que Dios es algo muy diferente de lo que todos creemos, todos hemos considerado que pudiera ser. O sea, porque hay muchas manifestaciones en cuanto a las creencias, pero esta es una versión en la que pudieras decir, sí, si existiera un Dios, así debería de ser, así tendría que ser. ¿Por qué? Porque parte de un humano que se hace uno con todo y que regresa a hacer algo que en principio consideraba que era él como su estructura. Entonces sí, de hecho está muy padre. Y hay mucho alrededor de todo esto. Más adelante, en otro posterior, más adelante les platicaremos todo lo que hay alrededor de este simbolismo. Uh-huh. Pero después, bueno, nos cuenta todo este origen del Dr. Manhattan a lo largo de este capítulo. Y sí, tenemos un Dr. Manhattan meditando acerca de algún modo su posición frente a la humanidad. Ajá. Porque él, como lo dice Freddy, ya no lo ve, ya está para desapegado. Él, sí, ya no tiene sentido o sea, la humanidad no tiene sentido para él. Y lo plantea desde el principio, un cuerpo vivo, un cuerpo muerto tiene la misma cantidad de átomos. Entonces, ¿cuál es mi razón? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? O sea, de algún modo, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Sabemos más adelante que llega a un acuerdo con Bate para que, por ejemplo, la humanidad, que sí
digamos, vivimos aquí, pues nos beneficiemos de lo que él sabe, de toda esa forma de ver el mundo, y que por eso surgen pues estas nuevas tecnologías. todas las nuevas tecnologías. Pero él sigue en su meditación acerca de, pues, ¿qué onda? Necesito que algo me conecte a este mundo. Uh-huh. Y más adelante sucede con Júpiter. Pero la siguiente capítulo, la siguiente grapa, ahora vemos un personaje diferente. Ahora nos empieza a contar, no sé si estoy cuatrapeando las cosas, pero empezamos a ver a Rorschach. Sí, bueno, en algún punto, de hecho, aquí está la cosa. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, Rorschach, digamos a grandes rasgos, es apresado. Vuelve, le tienen una trampa, él regresa al departamento de Moloch. Moloch ha sido asesinado. Moloch, entonces, parece ser que alguien le dio un pitazo a la policía para decirles, aquí es donde va a estar Rorschach, y lo atrapan con las manos en la masa, lo atrapan con el cadáver de Moloch y el arma homicida. Entonces, ahí es donde finalmente la policía logra atrapar a Rorschach. Obviamente suceden más cosas, pero a grandes rasgos, porque esto ya lo discutiremos en su estructura y todos sus detalles posteriormente. En el capítulo 5, la policía atrapa a Rorschach. Sí. Y en el capítulo 6 tenemos otro capítulo dedicado, ahora sí, a este personaje. Sí, lo que pasa es que en el capítulo 5 hay varias pequeñas historias alrededor. Está una con Bale, está una con Silver Spectre y uh-huh. Night Owl. O sea, son varios elementos en ese capítulo. Y en el capítulo que sigue también está muy bueno, porque de hecho de algún modo te plantea el por qué Rorschach es como es. Sí. Rorschach, ahora apresado, está recibiendo, digamos, ayuda psiquiátrica, pues o más bien, ¿qué aplicaría? ¿Sería psiquiatra o psicólogo? Hay una gran diferencia. Psicológica, porque no le está dando medicamentos, más bien hay atención psicológica. Uh-huh. Sería atención psicológica de parte de un psicólogo de la policía llamado Malcolm Long. Uh-huh. Entonces, en todas estas citas que tienen, o más bien encuentros que ellos tienen en la prisión, Rorschach le empieza a revelar un poco más acerca de la forma en la que él piensa y de su origen. Entonces, Rorschach le va contando a Malcolm cómo fue que él al principio era demasiado blando con los criminales. Uh-huh. Él decía, es que antes yo no era Rorschach. Porque para todo esto, el verdadero nombre de Rorschach es Walter Kovacs. Walter Kovacs. Un hijo de vecino cualquiera. ¿Sí? Feo como su puta madre, raro como su pinche... pelirrojo. Ajá, o sea, los pelirrojos son del diablo. Sí. En fin, o sea, es un vato enano que incluso hasta la policía dice, este cabrón tenía que usar zapatos de plataforma para verse más imponente. Pero es un güey cualquiera. De hecho, él andaba por la calle en varios otros de los capítulos, pero nunca nos dábamos cuenta porque era como un personaje de ahí en el fondo. Sí, de hecho, literal, así, era un vagal cualquiera. Es un vagabundo. Sí, es un vagabundo cualquiera. Y hay un elemento bien interesante que te va conectando a este vagabundo que aparece en viñetas, que de repente no le prestas atención hasta que descubres que es él, porque cuando lo atrapan en el capítulo 5, le quitan la máscara. Y él, algo que me encanta de él es que dice, no, mi cara no. O sea, él no dice mi máscara, dice mi cara. O sea, él es mi cara, o sea, él es su identidad. Y entonces es cuando descubres que el vagal que estaba en los viñetas es este güey. Aparte de que también cuando va a dormir y de repente su casera lo toca y lo despierta molestándose por el aroma del lugar. Entonces te da a entender que es un vago, sí, que no se baña, que no se vive en la miseria. Sí, en la miseria total, exactamente. En fin, el caso es que entonces el doctor Long, el doctor Malcolm, siempre lo llama Walter. Uh-huh. Así le dice, Walter, ¿por qué no me cuentas de esto? ¿Por qué no me cuentas de aquello? Oye, Walter, y esto y que lo otro. Al final, Rorschach le dice, ¿sabes qué? No me gusta que me llames Walter. Walter no es mi nombre, soy Rorschach. Y entonces el doctor le dice, bueno, ¿por qué no me cuentas un poco acerca de Rorschach? Entonces, muy bien, déjame contarle, doctor, un poquito sobre Rorschach. Y es ahí entonces donde le cuenta cómo al principio él era niño abusado por su madre. Nunca conoció a su verdadero padre. Su madre trabajaba como prostituta. Sí. De hecho, o sea, hay varias escenas en donde Rorschach nos cuenta que él a veces veía a su madre teniendo sexo con güeyes extraños. Y su madre abusaba de él físicamente. Lo golpeaba, lo maltrataba, verbalmente también abusaba de él. La gente en la calle, los niños también lo llamaban hijo de puta, hijo de prosti.
se burlaban de él totalmente, era buleado, lo golpeaban, todo. Fue ahí, entonces, esos eran, digamos, los primeros traumas de la niñez de Rorschach, donde también él, para desquitarse, empezó a atacar a esos niños. A uno los cegó de los ojos con un cigarro encendido, a otro le arrancó un cachete, o sea, cosas así por el estilo. Y finalmente, servicios sociales investigó un poco a su madre, se dieron cuenta de que era una prostituta y lo mandaron a Rorschach a una casa de huérfanos. Después, ya al crecer, se hizo de un trabajo en una textilería, donde fue finalmente donde encontró esta tela de la que ahora está hecha su máscara. Era originalmente parte de un vestido con esta tela especial que tiene un aceite entre piezas de látex que cambia de acuerdo a la temperatura y la presión del cuerpo de la persona que lo usa. Él entonces cortó este pedazo de tela de ese vestido y se hizo su máscara. Entonces, ya unos cuantos años después, empezó a tomar este asunto de vigilante enmascarado. Y con esa máscara empezó a escudar su verdadera identidad. Pero él dice, pero en aquel momento yo todavía no era Rorschach, seguía siendo Walter Kovacs. Solo pensaba que era Rorschach. Después él conoce a Night Owl, conoce al resto de los superhéroes. Y fue cuando sucede todo este desastre de los Crime Busters con el Capitán Metrópolis. Y a final de cuentas nunca se logra nada. Él rompe su relación también con Night Owl poco tiempo después, y ahí es donde finalmente le cuenta al Dr. Malcolm cómo es que él llegó a convertirse en Rorschach. Había una pequeña niña de 6 años llamada Blair Roche, que había sido secuestrada por unas personas así X que querían pedir rescate, porque pensaban que ella era como sobrina o hija de un magnate llamado Roche, cosa que no era cierto, era una niña cualquiera y solamente se confundieron por el apellido. Pero la cosa es que entonces la familia de la niña le pidió a Rorschach que investigara el caso y que la regresara sana y salva. Rastreó a la niña hasta un lugar así en los suburbios de Nueva York y empezó a investigar la casa. Se da cuenta, y todo esto nos lo muestran en paneles silenciosos, es decir, que no tienen nada de texto, cosa de la que también hablaremos poco después en la estructura. Podemos ver que Rorschach entra a la casa silenciosamente, investiga todo el lugar, se da cuenta de que hay una pequeña estufa de gas en medio de un cuarto donde hay un montón de maniquíes de fieltro. Entonces abre la escotilla de esta estufita y se da cuenta de que adentro, entre todos los pedazos de ceniza y eso, hay una pequeña calzoncito de niña. Entonces se pregunta uno, vaya, qué extraño es todo esto. Va hacia otro cuarto que está cerca y es la cocina. Descubre que en las gavetas hay un montón de cuchillos y de utensilios para cortar. Serruchos, cuchillos de carnicero, cuchillos para filetear, y se da cuenta de que los han estado usando recientemente. Luego ve por la ventana hacia el patio donde hay 2 pastores alemanes mordisqueando un montón de huesos, y ahí es donde tiene esa realización, ahí es donde se da cuenta de lo que pasó. Los sujetos que raptaron a la niña la mataron, la cortaron en pedazos, la cocinaron y se la dieron de comer a los perros. Rorschach entonces mata a los 2 perros, partiéndoles la cabeza con uno de los cuchillos de carnicero. Finalmente espera hasta que anochezca, hasta que llegue el dueño de ese lugar, que es el secuestrador. El secuestrador entra a su casa después de notar que está roto la chapa de la puerta, y ve que todo está en completo silencio, no se escucha el sonido de sus perros, y pues empieza a alarmar. Dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Rorschach sale sorpresivamente, arrojándole sus propios perros ya muertos encima, y lo esposa a la estufa que hay en la sala con todos estos maniquíes de fieltro. El sujeto le empieza a decir, oye, yo sé por qué estás aquí, vienes por esa niña, ¿verdad? Bueno, pues adivina qué, te jodes,
no hay nada de evidencias, nunca van a encontrar a la niña y no tienes nada que probar. Entonces